Para mí es muy importante que ahora abordemos el caso de El Salvador, sobre todo porque en México vemos que hay políticos como Jorge Maínez que celebran las políticas de Bukele y que te dicen que quieren replicar las políticas de Bukele en México, pero con derechos humanos. Tienes también, pues básicamente toda la estrategia de Movimiento Ciudadano diciendo que quieren replicar las políticas de Bukele, pero con derechos humanos. Y luego tienes al Partido Acción Nacional, por cierto, que después de haber negado que querían hacerlo, tienes al Partido Acción Nacional diciendo que siempre sí quieren hacer una megacárcel. O sea, y esto lo subieron a horas del primer debate. O sea, recordarán que Xochitl Gálvez había propuesto una megacárcel, que es parte de la estrategia Bukele, una megacárcel que le dé tanto miedo a los criminales, donde ahí los tengas encerrados y sea de máxima seguridad. Y cuando lo empezó a decir, Maínez la criticó, se empezó a cuestionar a nivel nacional por qué quieres otra prisión de máxima seguridad cuando tienes 14 penales federales que deberías de mejorar, regular, modificar, supervisar, etcétera, porque quieres otro. Y Xochitl Gálvez después dijo, bueno, no, una megacárcel no. Bueno, después del primer debate dicen que siempre sí. Y es el Partido Acción Nacional el que dice que con Xochitl Gálvez van a construir una cárcel de alta seguridad para garantizar la justicia y castigo a los criminales. Cárcel de alta seguridad. El asunto es que la propuesta de Bukele ha estado dando muchas vueltas en el mundo. Hay muchas personas en las redes sociales que dicen, es que hay que replicar la estrategia Bukele, hay que replicar la estrategia Bukele. Y la pregunta es, ¿cuál es el costo de la estrategia Bukele? Y el periodista Brian Avelar está publicando un podcast que se llama Humo, Murder and Silence in El Salvador, que justamente desentraña estas raíces de una nación hundida en corrupción y violencia, en donde nos responde esta pregunta o intentamos encontrar la respuesta al cuál es el costo de la estrategia Bukele. Y vamos a platicar con Brian. Brian, yo te agradezco mucho que te conectaras con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Meme. Muchas gracias por el espacio y bueno, y también gracias a tu audiencia por estar pendientes. Pues Brian, platícame de este podcast, Humo, Murder and Silence in El Salvador. Hay muchos aquí en México y en otros países de América Latina diciendo es que deberíamos aplicar la estrategia de Bukele, mano dura. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tú encuentras? ¿Cómo nace este podcast que pues un poco nos da estas respuestas de los costos y lo que pasa detrás de todo lo que ocurre en El Salvador? Pues mira, parto justamente de esa palabra, de la estrategia, de la llamada estrategia Bukele. Hay que aclarar que el régimen de excepción en El Salvador, digamos que es la medida principal con la que el gobierno ha logrado desarticular a las principales pandillas del país, que son la MS-13 y el Barrio 18, no corresponde a una estrategia en sí, es decir, esto no es un plan de gobierno ni es una política pública, sino que fue una reacción que el presidente Bukele emprendió a partir del 27 de marzo de 2000, hace 2 años, de 2022, como respuesta a una matanza que organizan las pandillas en las que matan a 87 personas en un fin de semana. Esta matanza, valga decirlo, se da después de que se rompe las negociaciones que tenía el gobierno bajo la mesa con estas pandillas. Entonces, cuando la gente habla, y muchos políticos y analistas y gente habla de la estrategia Bukele, hay que aclarar algo. Las medidas de seguridad no son una estrategia. La marca Bukele, el plan Bukele, hacia algo se le podría llamar estrategia Bukele, es una concentración del poder. Es decir, Nayib Bukele ha logrado desarticular a las pandillas concentrando todo el poder de los tres órganos del Estado en una sola persona, en él. Las medidas represivas en El Salvador no son nuevas. Desde 2001 y 2004 se empezaron a implementar planes, digamos, represivos y de combate a las pandillas en El Salvador, en los que básicamente se hacía un poco de lo mismo, hacer mega redadas, encarcelar a la mayoría de pandilleros y colaboradores, eh, pero esas medidas no funcionaron en aquel momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ha hecho Bukele que no hicieron los gobiernos anteriores? Bueno, concentrar y controlar todos los poderes del Estado. Por ejemplo, ahora Nayib Bukele no solamente controla la policía
y las cárceles, que digamos que en El Salvador es lo que gobierna el órgano ejecutivo o la presidencia, sino que ahora también Bukele tiene control sobre los jueces, sobre la fiscalía y sobre todo, digamos, el aparato de justicia. Entonces, ha modificado las leyes y ha establecido un régimen de excepción que debería ser temporal, pero que lo ha prolongado ya por más de 2 años y que establece que cualquier persona puede pasar prácticamente privada de libertad de forma indefinida eh, mientras se le investiga si es pandillero o no. Es decir, lo que ha hecho es encerrar a decenas de miles de personas, ya casi son 80,000 personas las que están detenidas bajo el régimen de excepción y que básicamente estas personas no tienen posibilidad, digamos, de salir bajo ninguna condición. Entonces, nuestro podcast, el podcast que hemos lanzado justamente este día en una alianza de Sonora Media con Revista Factum, que es un medio de El Salvador, hablamos sobre lo que no se ve, digamos, de esta estrategia. Se habla mucho sobre que El Salvador pues está cambiando y que es un país ahora más seguro, lo cual es cierto, es un país mucho más seguro que hace un par de años, cuando las pandillas tenían controlado casi que el 90% del territorio nacional. Pero esas pandillas y esas décadas de violencia, digamos, que vivió mi país, dejaron un rastro que ahora mismo se ha olvidado, es los desaparecidos. Hay un estudio en El Salvador realizado por una académica que se llama Janet Aguilar, que estima que entre el 2004 y el 2019 se reportaron 20,000 desaparecidos en mi país. En mi país es una población muy pequeña, apenas de 6.7 millones de habitantes. Casi que todos los estados de México son más grandes que mi país, para que se hagan una dimensión, digamos, de qué tan pequeño es El Salvador y de su población. Entonces, esta crisis, digamos, de los desaparecidos es un tema que se ha ignorado y que además el gobierno ha querido ocultar. De hecho, ahora mismo, para que se hagan una idea, en El Salvador están bajo reserva total, es secreto de Estado el número de desaparecidos que hay mes a mes o cada año. También es secreto de Estado el número de homicidios que hay todos los días. Solamente se pueden saber a través del Twitter del presidente o del Twitter de la Policía Nacional Civil, que de vez en cuando pone, digamos, ahí alguna información. Entonces, este podcast, la historia empieza con una fosa clandestina que se descubre en el 2021. Estábamos en medio de la pandemia y es una fosa clandestina en la que estaba cavada en el patio de un ex policía. Un ex policía se descubre que había matado a 2 personas, a una jovencita y a su madre, y luego los policías, cuando empiezan a indagar en su casa, se dan cuenta que el tipo tiene una fosa con aproximadamente unos 40 cadáveres dentro, la mayoría de ellas jovencitas, jovencitas, mujeres, algunos hombres e incluso un bebé de 2 años. Eh, Ahí empieza, digamos, esta historia. Nosotros empezamos a investigar sobre esa fosa clandestina, pero luego nos extendemos más y hablamos ya de un fenómeno, de una crisis humanitaria que hay en El Salvador, de los desaparecidos. Eh, Son miles y miles de madres las que buscan a sus hijos por cuenta propia. Contamos las historias de un grupo de madres buscadoras que se organiza en El Salvador a partir de esta crisis, que a ustedes acá, pues en México les sonará mucho. El tema de las madres buscadoras en El Salvador, se organiza ese movimiento y nosotros empezamos a darle seguimiento, eh, digamos, a ese fenómeno. Y es lo que contamos en este podcast. Híjole, Brian, aquí empieza, obviamente hay varias preguntas. Por supuesto que en México estamos muy, muy familiarizados con los desaparecidos, con las madres buscadoras y con una crisis que también aquí, porque no tenemos idea cuántos desaparecidos hay, no hay rastros, no tenemos ni siquiera ADN de aquellos cuerpos que han encontrado en fosas clandestinas, ni mucho menos. ¿Qué tan grave es, ustedes detectan que es la crisis de desaparecidos en El Salvador con este podcast? ¿Qué tan grave podemos hablar? Pues el problema es que es una herida permanente, una herida que no se ha ni siquiera combatido, que no se ha intentado sanar en mi país. Las pandillas son un fenómeno social que surgen, digamos, de diferentes condiciones que existían en mi país y de un tejido social altamente dañado. Recordemos que las pandillas son una semilla que llega desde el sur de California, El Salvador,
justamente después de que en El Salvador había finalizado una guerra civil. Es decir, esta semilla cae en un país prácticamente devastado, sin tejido social, sin hospitales, sin escuelas, destruido prácticamente por la guerra. Y pues eso permite, digamos, que El Salvador se convierta en un caldo de cultivo perfecto para que germinen las pandillas que terminaron convirtiéndose en el monstruo en el que se terminaron convirtiendo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que ahorita El Salvador está justamente pasando por un periodo similar. Estamos prácticamente saliendo de una guerra no declarada en la que tenemos decenas de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos y que no se está tratando. Este mismo informe que menciono de la investigadora Janet Aguilar tiene una frase que a mí me gusta mucho, es muy dolorosa la verdad esa frase, pero creo que condensa bastante bien, digamos, la dimensión del sufrimiento de los familiares de los desaparecidos. Dice ese informe que en los familiares, en la mente de los familiares de los desaparecidos, sus desaparecidos siempre habitan en un limbo en el que están medio muertos o medio vivos. Si están vivos, en la cabeza de sus familiares están siendo víctimas de terribles torturas permanentemente, y si están muertos, están siempre insepultos. Entonces, ese dolor, digamos, de las decenas de miles de familiares que tienen desaparecidos en El Salvador, es algo que no se está tratando y que las madres están intentando buscar justicia, o ni siquiera encontrar los cuerpos, digamos, de sus desaparecidos, ya que el Estado pues no le está prestando atención a eso, se está enfocando eh, más, digamos, o principalmente en proyectar una imagen hacia afuera, una imagen de esto del proyecto Bukele, de la estrategia Bukele, de venderse como si fueran quienes tienen la receta mágica, digamos, para curar la violencia en cualquier parte del mundo. De hecho, hace poco el presidente de mi país, Nayib Bukele, ofreció a través de su cuenta de Twitter que podía solucionar el problema de las pandillas en Haití, lo cual realmente es una propuesta fuera de lugar, porque las condiciones de Haití son totalmente diferentes a las condiciones que se dio en El Salvador. Y recordemos lo que decía al principio, la estrategia o el plan, digamos, con el que Bukele desarticuló a las pandillas, la medida con la que Bukele desarticuló a las pandillas, se basa en la concentración absoluta del poder en una sola persona. Eso no se puede hacer en otros países, como en Haití, digamos, a menos que lo pusieran a él que fuera el rey, o no se puede replicar, digamos, ese tipo de modelos, a menos que, como diríamos en El Salvador, te lleves la democracia por las patas, por los pies. Em, Híjole. entonces, eso. Aquí yo tengo unos datos de la Policía Nacional Civil que dicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020 se cometieron 1,322 homicidios, lo que representaría una reducción del 45% respecto al 2019. A inicios del 21, Bukele es cuando da un paso nuevo en la concretación de este plan de seguridad, inaugura el primero de los 90 cubos, estos centros urbanos de bienestar y oportunidades en el sitio del Niño, Cantón, San Juan Opico y en el Departamento de la Libertad. ¿Qué pasa con esta estrategia? Porque justo dices, pues sí, sí hay menos violencia, pero el costo ha sido alto. Bukele tiene el control de absolutamente todo. Él presume el estado de excepción en sus redes sociales, sube los videos, presumiendo cómo tiene el control y se reelige además con una muy cómoda ventaja. Yo estuve en El Salvador hace un par de años y le preguntábamos a la gente en los parques qué opinaban de Bukele y nos decían que están contentos con él, que sí están contentos con él, que ahora pueden salir a las calles, pero también recuerdo que en comentarios nos decían que hubo otras cosas que se desatendieron, pero al menos el problema de seguridad se resuelve. Si tú pusieras en una balanza el resultado de Bukele, la estrategia y todo esto, y el costo, ¿cómo quedaría El Salvador? ¿Queda tablas? ¿Le queda debiendo a la sociedad? Sí, créeme que es una pregunta a la que me enfrento constantemente siempre que hablo con colegas, digamos, o con personas, digamos, con las que tienen algún interés sobre El Salvador. Es difícil de responder eso porque son cosas, digamos, que se miden con una tara diferente. Por ejemplo, a la gente, claro que está contenta con que Bukele haya desarticulado a las pandillas al costo que sea. Así eso se lleve de paso
palabras como democracia, separación de poderes, libertad de prensa, libertad de expresión, transparencia, porque son cosas que la gente no las vive día a día. Si tú le preguntas a una señora de una colonia que otrora era controlada por las pandillas en El Salvador y le preguntas que si está de acuerdo con que Nayib haya quitado a las pandillas a cambio de la democracia, porque la democracia, ¿qué es para la gente, digamos, para la gente de pie? Son conceptos muchas veces, son conceptos intangibles, no es lo mismo que tengas a un tipo en la esquina parado con un arma amenazándote todos los días, eso sí lo puedes ver, eso sí lo puedes vivir, eso sí lo ves todos los días, modifica tu forma de vida. En cambio, estos conceptos, digamos que van a tener un costo más a largo plazo, eh, pues por ahora la gente en El Salvador no entiende básicamente qué es lo que ha dado, qué es lo que ha dado cambio. La gente en El Salvador no se da cuenta que le ha firmado un cheque en blanco a Nayib Bukele para que se pueda quedar con todo el poder por todo el tiempo que quiera. De hecho, ya se religió la primera vez, violando 6 artículos de la Constitución de la República. Y si un presidente viola la Constitución, ¿qué otra ley no puede violar? Entonces, es difícil, digamos, hacer un balance, así como decir si quedamos tablas o si el daño, digamos, que se puede hacer es mayor, porque recordemos que estamos hablando de vidas. Ahorita mismo, si hiciéramos un cálculo así somero, ya podemos hablar de decenas de miles de vidas que se han salvado, decenas de miles de personas que no han muerto por el régimen de excepción, por la desarticulación de las pandillas. Decenas de miles de personas que no han muerto por, por la desarticulación de las pandillas. Pero a la vez tenemos también a miles de personas que han sido separadas de su familia, que han sido encarceladas injustamente y también ya llevamos un número alto, si no recuerdo mal, son aproximadamente unos 45 personas las que han muerto, incluidos 3 bebés dentro de las cárceles de El Salvador. Digamos, en esta medida represiva, personas que no habían sido juzgadas, es decir, que probablemente eran inocentes. Entonces, cualquiera puede decir, claro, pero está bien, digamos, es como le llamamos al mismo gobierno, un daño colateral, eh, que esta gente pues terminara presa. Pero si tú tienes una sociedad tan dañada como la que es El Salvador, si tienes una población que ha vivido bajo el yugo, bajo la, bajo la bota, digamos, de las pandillas, eh, porque las pandillas no solamente mataban y extorsionaban, sino que modificaban la forma de vida de la gente, cómo te peinabas, cómo vestías, cómo caminabas, qué música escuchabas, quién podía ser tu novio o tu novia, a qué colonia podías ir. Toda la forma de vida de las personas en las comunidades estaba moldeada por las pandillas. Entonces, si vienes y quitas un régimen, digamos, y lo cambias por otro régimen, esta vez un régimen de Estado, eh, creo que es fácil predecir que si no se actúa de otra manera, al menos, pues va a tener consecuencias graves en la sociedad al final esto también. El germen o digamos la base, el caldo de cultivo para que, para que estructuras delincuenciales germinen nuevamente en El Salvador, sigue estando ahí. Y si no se trabaja por sanar, digamos, estas heridas que tiene esta sociedad, una sociedad tan altamente herida como la de El Salvador, pues va a terminar siendo al final de 10, 20, 30 años quizá, a un monstruo quizá probablemente peor que el que teníamos ya. Y otra cosa, eh, ahorita mismo, digamos, el gobierno se ha centrado bastante en vender una imagen de que el país ya cambió, que el país tal, que es un nuevo lugar. Em, pero si no se hace un esfuerzo, digamos, por respetar los derechos humanos, por respetar los derechos de las personas, y cuando digo personas, son todos, porque cualquiera puede decir, incluso la otra vez yo aquí en Ciudad de México hablaba con un taxista y me decía, él me decía, pues, está bueno, me decía, o sea, si los pandilleros han matado gente, está bueno que los encierren en un calabozo y que los maten. Lo que pasa es que como sociedad hemos evolucionado y para eso existen ya, digamos, las leyes.
ya no estamos en los tiempos de la ley del talión, en el que si alguien mataba a alguien, el de ojo por ojo, diente por diente. Entonces, eh, justamente porque hemos evolucionado tanto como sociedad y hemos desarrollado conceptos como el de respeto a los derechos humanos, es por eso mismo que a los dictadores no se les prende fuego, es por eso que a los asesinos no se les asesina, Ujú. sino que se aplican, digamos, una serie de leyes con respeto a los derechos humanos para que podamos, digamos, seguir adelante como una sociedad civilizada. Pero si El Salvador está retrocediendo y está vendiendo, el gobierno le está vendiendo a la gente venganza como si fuera justicia, pues esto también va a tener efectos definitivamente negativos, porque eso es lo que está pasando en El Salvador. Nayib Bukele le ha dado a la gente venganza, no justicia. Brian, estás diciendo algo muy fuerte y quiero hacerte esta pregunta. Nayib Bukele le está dando venganza, está resolviendo el problema y la gente está contenta porque se resolvió, pero hay otras cosas que no se resuelven y hablas de un cultivo que va creciendo. Yo no hace mucho platicaba con alguien de El Salvador, una persona de El Salvador, que me decía que hay familiares, o sea, que le han preguntado a personas si tienen algún familiar, que incluso hay un estudio, no sé tú, y que sabrás más, hay un estudio donde le han preguntado a personas en El Salvador si tienen algún familiar dentro de alguna de estas cárceles y si están a favor o en contra de la estrategia de Nayib Bukele y que han encontrado que muchas, la mayoría de los entrevistados que dicen que sí tienen un familiar encarcelado, están de acuerdo con la medida de Bukele porque la lógica es, si hay una persona, o sea, sí, ya nos quitaron a un pandillero, mis hijos, mis nietos, mis generaciones ya no van a ser arrastrados a este punto. Entonces, viendo este escenario, ¿cuáles son esos focos rojos que no se han atendido en donde ves que ahí se podría crear un problema? O sea, estás haciendo este podcast, están haciendo este podcast donde están hablando del costo, uno de los costos de la famosa estrategia Bukele que quieren vendernos, incluso aquí en México y en otros países, diciendo es que es la respuesta a todos los problemas de seguridad, sin contemplar los costos, sin contemplar lo que no se ha atendido, sin contemplar los peligros hacia el futuro. ¿Qué es lo que ustedes detectan que son estos focos rojos de decir, es que si esto no se atiende, aquí es en donde, ahorita ya no son pandillas, pero aquí vamos a tener otro problema? Pues como te decía, la sociedad salvadoreña es una sociedad terriblemente acostumbrada a la violencia. De hecho, hay un estudio de un historiador que se llama Knut Walter que documenta, digamos, la violencia como cotidianidad en El Salvador. Mi país es altamente violento, la cultura, las costumbres son muy violentas y pues las pandillas, digamos, eran una extrapolación de la sociedad misma de la que nacieron. Las pandillas no nacieron de la nada, no fue que un día a alguien se le ocurrió mancharse la cara y empezar a hacer señas y decidir matar, sino que son producto, digamos, de, bueno, primero de una cultura angelina y luego cuando se tropicalizan, digamos, en El Salvador, que llegan desde el sur de California hasta Centroamérica, principalmente El Salvador y Honduras, eh, toman, digamos, las características de su sociedad y las extrapolan. La sociedad salvadoreña es muy violenta, es muy acostumbrada a la violencia. De hecho, en Centroamérica, y creo que en algo nos parecemos también aquí con México, la gente ama la cultura de la violencia. Por eso es que las políticas represivas son muy populares y son muy aplaudidas y por eso es que la gente siente que ahora sí tiene presidente, porque hay un presidente que a la primera de cambio saca a los soldados y saca las tanquetas y saca a los aviones eh, armados, pues, digamos, para reprimir. Entonces, esa cultura de violencia, esa facilidad con la que al salvadoreño le gusta empezar a escuchar tiros, creo que es lo que se tiene que empezar a trabajar. Y además, las precariedades en las que vive la gente en El Salvador, de hecho ahora mismo siguen saliendo miles de salvadoreños cada año que migran hacia los Estados Unidos. Yo de hecho trabajo, parte de mi trabajo es en la frontera sur de México, en Chiapas, en Tapachula, donde yo veo llegar salvadoreños que vienen huyendo ahora de la pobreza y además también algunos vienen huyendo incluso del régimen de excepción, familias completas que han sido desplazadas porque la policía los ha amenazado con meterlos presos
porque ahora, como dijo un funcionario salvadoreño, los policías son los jueces de la calle. Cualquier policía puede decidir si te lleva preso de forma indefinida. Entonces, regresando a lo que me preguntabas, esa, ese tejido dañado, digamos, que tiene la sociedad salvadoreña, esas precariedades, las condiciones de vida de los salvadoreños es lo que se tiene que mejorar. El tejido social que ya está profundamente roto tiene que arreglarse, pues que curarse, digamos. Y además las heridas, como las familias que tienen personas desaparecidas, también eso se tiene que trabajar. Tiene que haber justicia. Una de las primeras cosas que tiene que haber para que una sociedad, digamos, se pueda reconstruir después de prácticamente 2 guerras seguidas que ha tenido El Salvador, es la justicia. Y la justicia va también por, aparte de saber la verdad y resarcir, digamos, los daños a estas personas de diferentes maneras, es decir, invirtiendo en el tejido social de las comunidades salvadoreñas, que es algo que no se está haciendo ahora mismo. El gobierno se está enfocando en tener más soldados, tener más armas, tener más militares en las calles, tener una cárcel más grande. Entonces, eso no va a resolver, digamos, las raíces del problema. Pero claro que son medidas efectivas y es que por eso es que, como decía, las medidas represivas funcionan y por eso son aplaudidas, porque tienen un efecto inmediato. Pero a largo plazo, pues es otra cosa. Brian, tomando en cuenta que también, o sea, que has estado en México, que parte de tu trabajo es en México, la pregunta es esta. ¿Consideras que la estrategia Nayib Bukele pudiera ser remotamente aplicable en México? ¿Qué opinas de eso? Rotundamente no. Rotundamente no, porque para empezar, la estrategia Bukele, digamos, por llamarla así, la estrategia Bukele, como digo, realmente es una estrategia política, no es una estrategia de seguridad. La estrategia Bukele consiste en la concentración del poder absoluto en una sola persona que se llama Nayib Bukele. Él controla todo. De hecho, tiene unas frases muy eh, memorables. Digamos, el presidente dijo que en El Salvador no hay una hoja que se caiga sin que él se dé cuenta. Entonces, en eso consiste la estrategia Bukele. Y en México, de lo poco, digamos, que yo entiendo, porque hay que ser honesto, yo no comprendo todavía. Yo tengo 2 años de trabajar apenas en México, pero de lo poco que entiendo de la política mexicana, no es tan fácil, digamos, que resulte una concentración del poder absoluto en una sola persona, sobre todo bueno, empezando por su dimensión territorial y además por la diversidad de poderes que existen en este país. Hablando de poder, bueno, desde el poder económico, el poder político y el poder criminal también. Y en este tercer punto, justamente, es una de las cosas más importantes. Aparte de que sería muy, muy, muy difícil que en México, en un país como México, una sola persona logre controlar los 3 poderes del Estado, además por la división también geopolítica que tiene México, que cada Estado incluso tiene sus propias leyes y tal. Eh, es muy difícil que algo similar, digamos, llegue a ocurrir aquí, que una sola persona logre concentrar todo el poder absoluto para poder hacer lo que quiera en cualquier rincón de este país. Eso es muy, 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 muy difícil que pueda ocurrir, digamos, aquí en México. Pero además, y yo creo que lo más importante es esto, las características del crimen organizado en México no se parecen a las de las pandillas. Las pandillas realmente es una mafia de pobres. Las pandillas salvadoreñas no son el monstruo que es el narcotráfico, por ejemplo, en México. De hecho, aquí en la frontera sur de México, donde yo trabajo, hay pandillas, pero las pandillas están subyugadas al crimen organizado. Las pandillas no controlan los territorios como las controlan en Centroamérica, como las controlan ahora mismo en Honduras, por ejemplo, y como las controlaron durante décadas en El Salvador. Eh, la dimensión del monstruo, del animal que es el crimen organizado, el narcotráfico en México, es
otra cosa totalmente. No se le puede combatir, además, o sea, si México empezara, digamos, una nueva guerra contra el narco, realmente sería una guerra. En cambio, las pandillas realmente, como eran una mafia de pobres, cuando se suelta, digamos, al Estado, cuando se suelta el aparato represivo del Estado, pues fue la verdad bastante relativamente sencillo, digamos. De hecho, eh, no tengo claras las cifras de cuántos muertos, digamos, ha habido en en la implementación del régimen de excepción, pero yo diría que el número es bastante bajo. Es decir, no hubo una respuesta armada por parte de las pandillas ante un plan, digamos, o una medida represiva como el régimen de excepción. Algo, y bueno, los que basta con haber leído noticias de México para saber que si algo igual se intentara implementar en México, pues tendría unos efectos, la verdad pienso yo, desastrosos, pues. Brian, yo te agradezco mucho que nos acompañes hoy y quiero cerrar evidentemente preguntándote más bien en dónde, cuándo, cómo, dónde podemos escuchar este podcast, a qué hora lo podemos escuchar, en dónde va a estar para que también la audiencia pueda escuchar, pueda profundizar en lo que nos ha estado platicando esta noche. Sí, el podcast Humo, More Than Silence en El Salvador, lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, ya está disponible, y también lo pueden buscar directamente en las redes sociales de Sonoro Media y también de la revista Factum, que puede ser a través de Twitter, de Instagram, de Facebook. Pueden buscarlo, ahí las redes de estas dos, de Factum o de Sonoro, y a través de ahí pueden acceder, o también en cualquier plataforma de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en la plataforma que ustedes prefieran, escriben Humo, More Than Silence en El Salvador, y ahí les va a aparecer para que lo puedan escuchar. Son 8 capítulos y la historia, de hecho, también termina contando algunas situaciones complicadas, digamos, con esto de revelar la verdad en El Salvador. Yo se lo recomiendo, la verdad, es una serie bastante completa, nos toma mucho tiempo hacer esto. Hablamos directamente con muchísimas víctimas, familiares, digamos, de víctimas que al final también son víctimas, con expertos, documentos. Es una investigación muy completa, un trabajo largo y dedicado. Le dedicamos, como digo, más de un año a este proyecto, y pues espero que les pueda gustar y que sirva sobre todo para que entiendan, digamos, un poco más de mi país y no solamente nos limitemos a escuchar la propaganda en la que el presidente invierte millones y millones de dólares. Brian, nada más dame tus redes sociales para que la gente pueda seguirte también en tus redes sociales y yo te agradezco infinitamente que nos acompañaras esta noche. Sí, pues lo que más uso, digamos, públicamente para el trabajo es mi Twitter. Mi usuario es @bavelar, y pues ahí o Brian Avelar, me pueden buscar. Y eso ahí para estar pendiente, digamos, de mi trabajo. Yo, como te digo, estoy un poco con un pie en la frontera sur de México, con un pie en Honduras, ahí camino hacia El Salvador. Ando como freelance, digamos, cubriendo la región, la parte sur de México y Centroamérica. Y de vez en cuando, pues me vengo aquí a la Ciudad de México también. Pues te deseo la mejor de las suertes con el podcast y con todo el trabajo y muchas gracias. Ya sabes, aquí andamos también. Muchísimas gracias, qué agradable programa, y pues voy a estar más pendiente también y estamos hablando. Estamos hablando pronto, cuídate, gracias. Chao. Ahí está, Brian Avelar. Vamos a escuchar Humo. A mí me interesa mucho, creo que como sociedad nos debe interesar muchísimo, sobre todo en este contexto, insisto, en el que nos dicen a cada rato, no, es que a Bukele, la estrategia Bukele, bueno, hay que saber qué es la estrategia Bukele, no nada más opinar por opinar.